Por aquí Daniel Vargas. La intención de este video es poder mostrar los resultados para el proyecto de Big Data dentro del curso Machine Learning. Y esta es básicamente la unidad 3. Proyecto de Big Data. Básicamente aquí se comienza con la presentación del notebook, se cargan las librerías necesarias para todo el proceso, también un word cloud para poder luego generar ese tipo de visualización. En el entendimiento del negocio, pues básicamente es un tipo de análisis de sentimiento en donde se van a clasificar comentarios que hacen personas en entornos digitales y se van a etiquetar pues como posibles condiciones o patologías en salud mental. Y básicamente se realiza en el dominio de la salud, principalmente dominio de salud mental. La problemática pues, que se aborda es básicamente generar como mayor acervo de conocimiento relacionado como a elementos diagnósticos en entornos digitales, lo cual pues, puede ser apresurado, pero posteriormente se puede complementar bien con un acompañamiento psicológico, pero genera más información sobre estas temáticas. Y luego para las tecnologías que se utilizaron fue básicamente Apache Spark. Se utilizó la librería de PySpark para poder utilizar Spark dentro de Python y Spark Session para poder vincularse con el clúster. No se utilizó, por ejemplo, Dask o MongoDB o Cassandra porque eso requiere pues como un proceso de logueo en otras plataformas. Entonces es más fácil que todo poderse correr dentro de Spark principalmente. Se instala Spark, se instala Spark Session, se hace la vinculación del dataset a partir de datos de Kaggle, que son básicamente pues como ya datos columnares y en formato CSV. El contexto del dataset es que básicamente viene de, de la conformación de diferentes conjuntos de datos provenientes, por ejemplo, de los repositorios que aparecen aquí o los sitios que aparecen aquí. Entonces es un dataset multimodal. Y luego cuando cargamos el dataset con Spark read.csv se obtiene que existen pues como dos variables que son más relevantes. El statement que contiene pues los comentarios o las afirmaciones de las y los participantes y status que contiene pues la etiqueta diagnóstica. Son 7 niveles de la etiqueta que puede ser normal, ansiedad, bipolaridad, estrés, suicidio, depresión y desorden de personalidad. Y después de la limpieza de datos quedan 52.681 datos. Entonces el proceso que se realiza básicamente es hacer la exploración. Aparecen muchos datos nulos porque las dos etiquetas o variables que se tienen son principalmente pues cualitativas. Aquí se muestra cómo aparece el dataset con tres variables. Luego lo que se hace es eliminar la variable C0 porque pues es el consecutivo y no aporta nada al modelo. Y luego se hace un conteo básicamente de la cantidad de datos por categoría o por estatus. Entonces aquí se ve pues básicamente como un desbalance porque por ejemplo bipolaridad tiene menor número de datos y estrés también en comparación de normal por ejemplo. Luego se explora un poco las respuestas que hay para la variable de statement. Posteriormente se hace un conteo de valores nulos, se identifican que existen 362 en la variable de statement y lo que se hace posteriormente es que se eliminan los valores nulos con dropNav. Seguido se realiza básicamente una gráfica de distribución donde se puede ver la mayor cantidad de información en la variable normal, en la categoría normal, depresión y suicidio. Y como habíamos antes, estrés y desorden de personalidad no tienen tantos datos y eso seguramente va a afectar posteriormente el modelo. Lo hace. Y luego se hace un proceso de limpieza de datos donde se convierten los valores o los statements en minúsculas, se eliminan signos de puntuación, caracteres especiales, emojis y vuelven y se eliminan espacios en blanco para que pues no haya una repetición ahí o un espacio en blanco que tenga mayor cantidad de respuestas. Entonces después de la limpieza quedan 52.681 datos y solamente dos columnas. Se hace una nube de palabras para mostrar precisamente los resultados de esa limpieza. Aparecen todavía palabras solas como SM, pero son compresiones propias de inglés y eso se corrige posteriormente. Se realiza un proceso de tokenización en donde básicamente la variable statement se separa y se hace también uso de tokenizar eliminando palabras en stop words que no aportan sentido a la comprensión de la base de datos, como por ejemplo I, am, the, is, y se utiliza también TF e IDF para poder hacer justamente pues como este proceso de frecuencia o de peso de cada una de esas palabras. Entonces aquí se muestra básicamente la tokenización, posteriormente el stop word y el stop word con las palabras mencionadas antes para que no haya tanto ruido.
y posteriormente se muestra justamente cómo aparecen los tokens filtrados. Aquí se muestra la frecuencia, la mayor frecuencia de palabras o las palabras que aparecen con mayor frecuencia y posteriormente hacemos un gráfico para mostrar las palabras que se repiten en mayor medida como like, feel, want, now, live, get, etcétera. Y lo que sigue es la nube de palabras. Ahora sí, por ejemplo, esos datos como S y como M, que son compresiones propias del inglés que no aportan mucho al modelo. Entonces ya con la base de datos limpia, lo que sigue es hacer justamente el proceso de TF y DF, que es la frecuencia inversa, para poder tener como mayor peso a esas frases o palabras que no se repiten tanto. Y luego eso ya transforma pues como el dataset en un vector y lo que sigue es indexar justamente las categorías que queda guardado con la variable label, en donde por ejemplo cada una de las categorías queda asignada con un valor numérico. Y posteriormente en el análisis de los resultados se realiza pues como el proceso de distribución o la partición de datos, en donde se utiliza el 70% para datos de entrenamiento y el 30% para datos de prueba. Aquí se ve la distribución y se realizan tres modelos de clasificación que son regresión logística, Naive Bayes y también se utiliza Random Forest. Acá básicamente se ven las métricas de esos tres modelos en donde regresión logística tiene los mejores resultados y Recall tiene pues como un comportamiento más adecuado o un mejor comportamiento. Al final son alrededor del 65% de accuracy. Eso si bien pues como no es un valor tan alto, por lo menos es defendible dentro de proyectos en donde hay diferentes clases, como por ejemplo la variable status con diferentes tipos de diagnóstico para situaciones de salud mental. Luego la matriz de confusión lo que nos muestra es que se predice bien eh, actual y predicción. Se predice bien básicamente las categorías de normal, depresión, suicidio y ansiedad, pero existe pues como un solapamiento semántico entre lo que es depresión con suicidio y viceversa, suicidio con depresión. Entonces allí hay un hallazgo interesante. Mm, y al final, básicamente, pues como que si vemos la gráfica de recall para cada una de las categorías. Normal, ansiedad y bipolar son las que tienen mejor predicción. Depresión y suicidio son las que tienen solapamiento semántico y estrés y desorden de personalidad son las que tienen menor recall porque tienen menor número de datos también. Entonces, básicamente esos son como los resultados y los hallazgos. Al final, las recomendaciones es que se puedan incorporar modelos capaces de capturar contexto semántico más profundo, no solamente frases palabras aisladas, profundizar en estrategias de desbalance para que no veamos los casos, por ejemplo, de la categoría de estrés o desorden de personalidad, analizar otras fuentes de información como intensidad emocional, patrones conversacionales, cambios longitudinales en los discursos de usuarios, buscar otras fuentes de información como por ejemplo Reddit y que se puedan unir al mismo tiempo, usar datos provenientes del contexto latinoamericano, es decir, en español, fortalecer los modelos con comprensión de palabras más del contexto y habilitar que profesionales de la salud puedan participar en este proceso de categorización del estatus o de las etiquetas. Fue un proyecto muy interesante, me di cuenta que se puede mejorar con Transformer, entonces voy a explorar cómo sería el proceso. Igual muchas gracias por el tiempo y pues son muchos los aprendizajes que quedan. Gracias, hasta luego.